Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Pascua celebramos también el domingo llamado de la misericordia. Dice la palabra de Dios: «La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores». Dios tuvo misericordia de nosotros sin nosotros merecerlo. Por eso, este domingo celebramos al Dios que en su infinito amor y misericordia nos ha perdonado en Jesucristo. Y por eso, la misericordia es siempre un acto de gratuidad del Padre, un amor incondicional que se hace concreto perdonando, y perdonando transforma y cambia la vida. Esto lo dice el Papa Francisco en su carta apostólica Misericordia et Misera. Y esta misericordia, de la que estamos celebrando en este segundo domingo de Pascua, se hizo concreta precisamente en la pasión, muerte y resurrección del Señor, que a los primeros discípulos y a los apóstoles les cambió la vida para siempre. Y es capaz de cambiar la vida y transformarla a todo aquel que se acerque con confianza a esta misericordia divina. Y vemos concretamente en el Evangelio de este domingo cómo, por la resurrección, los discípulos son transformados. Porque antes de que apareciera Jesús en medio de ellos, están con miedo, están con las puertas cerradas, están tristes. Sin embargo, el Señor se aparece en medio de ellos, de una manera nueva, ya resucitado. Por eso no necesita abrir las puertas. El Señor se hace presente entre sus discípulos. Es el mismo Jesús, pero ya con un cuerpo glorificado, resucitado. Y con Él, con la presencia del Señor resucitado, también vienen los frutos de la resurrección. La paz, una paz que no es como la del mundo, sino una paz profunda, una paz que permanece en medio de las dificultades. El Señor también trae la alegría, ¿no? Una alegría que, como el Señor les anunció, es tal que nadie se las podrá quitar. Porque
no es una alegría pasajera. No reside esta alegría en cosas temporales, ni siquiera en las personas. A veces nuestra alegría se vuelve pasajera porque no está puesta en Dios, sino en las cosas e incluso en las personas. La alegría que trae el Señor es una alegría profunda porque reside en Él, en su resurrección. También nos trae el perdón, porque si Dios nos reconcilió con Él en Cristo Jesús, también nosotros debemos perdonarnos unos a otros, como lo rezamos en el Padre Nuestro. Y también, después de traernos estos dones de la resurrección, el Señor nos hace el envío misionero, porque con la fuerza del Espíritu Santo que el Señor también nos da, somos llamados a anunciar esta buena noticia de que Jesús está vivo y a salir de nuestro encierro para proclamar esta buena noticia. Y todo esto es consecuencia de la participación en la vida divina, en la vida de Dios. Si notamos en la lectura del Evangelio, podemos ver cómo estas dos apariciones del resucitado que acabamos de leer ocurren el día domingo, el primer día de la semana, estando la comunidad de discípulos reunida. Como cada domingo, la comunidad de cristianos también se reúne en el nombre del Señor, como nos reunimos nosotros cada domingo para participar de la Eucaristía. Y eso quiere decir que hoy Jesús también se hace presente donde la comunidad se reúne. A veces nos cuesta darnos cuenta de esta realidad que como cristianos no tenemos que minimizar. A veces pensamos, bueno, este domingo no voy a misa, estoy cansado, tengo muchas visitas en mi casa y quizás no me pierdo de mucho. Total, puedo rezar en mi casa, puedo ver la misa por TV. Pensamos a veces que la misa es ir a escuchar la palabra de Dios y comulgar y cumplir con un precepto, ¿no? Entonces, bueno, no está tan mal que un domingo no vaya a misa, ¿no? Y lo digo un domingo y lo digo al otro domingo y cuando quiero acordar, ¿cuánto hace que ya no participo de la Eucaristía, ¿no? Es que muchas veces solo miramos nosotros el sentido práctico y no lo trascendente de cada Eucaristía, ¿no? Nos olvidamos que el Señor se hace realmente presente y con Él cada domingo también se hace presente estos mismos frutos de la resurrección. ¿Quién se quiere perder una dosis de paz, de alegría, de misericordia, ¿no? Si vamos perdiendo esto, la consecuencia es que nos volvemos cada vez más incrédulos y terminamos convirtiéndonos en cristianos fríos. Y nos terminamos perdiendo las gracias que el Señor nos da para alimentar nuestra fe. Como le pasó al apóstol Tomás, que por no estar reunido con la comunidad, no pudo encontrarse con Jesús. Sin embargo, al siguiente domingo, sí estaba Tomás con la comunidad reunido. Y es ahí donde se encontró con Jesús y pudo experimentar su presencia, además de la llamada de atención de Jesús. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. No solo porque no creyó en que Jesús se había aparecido resucitado, no solo porque no creyó en la palabra del Señor que había dicho que Él debía resucitar, sino porque tampoco les creyó a sus hermanos. No creyó en el testimonio de su comunidad que le había dicho que el Señor efectivamente estaba resucitado. Y quizás esta sea una de las peores cosas, no creer en el testimonio de los hermanos. Y eso es lo que muchas veces también nos cuesta a nosotros. Nos cuesta creer que el Señor se hace presente en la comunidad, que está vivo y que camina junto a su pueblo y que transforma la vida
de todo aquel que con Él se encuentra. Y sucede que a veces en esta perspectiva nos vamos cada vez alejando más y más de Jesús, y también nos vamos alejando de los hermanos, de la comunidad, donde precisamente Él quiere hacerse presente. Por eso, queridos hermanos, no perdamos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, de encontrarnos con los hermanos. Él tiene para darnos no solo su presencia, sino también los frutos de la resurrección que pueden cambiar totalmente nuestra vida. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Paz y bien.